La madrugada del 13 de noviembre de 1974, en un vecindario tranquilo de Amityville, Nueva York, 6 personas dejaron de existir en silencio absoluto. No hubo gritos ni huida, no hubo una escena caótica que alertara a los vecinos. La casa, ubicada en el número 112 de Ocean Avenue, permaneció inmóvil, como si nada hubiese ocurrido. Horas después, un joven de complexión robusta, cabello largo y mirada desordenada entró a un bar cercano, repitiendo una misma frase con insistencia nerviosa. Dijo que algo terrible había pasado en su casa. Dijo que su familia ya no estaba con vida. Dijo que no entendía lo ocurrido. Ese joven era Ronald DeFeo Jr. Tenía 23 años y esa noche todos los miembros de su familia habían sido abatidos mientras dormían. Este canal solo se sostiene con tu apoyo. Tu suscripción mantiene estas historias vivas. Suscríbete ahora. DeFeo, conocido por su círculo cercano como Butch, había crecido en un hogar marcado por el control, la tensión constante y una relación profundamente conflictiva con su padre. La figura paterna dominaba el ambiente familiar con rigidez, mientras que la madre mantenía una postura de aparente equilibrio dentro de una dinámica inestable. Los 5 hijos crecieron en ese entorno sin señales visibles de ruptura pública, aunque puertas adentro, la convivencia era distinta. La casa de Ocean Avenue no era un lugar aislado. Estaba rodeada de vecinos, de calles transitadas, de hogares similares. No había un contexto de abandono ni marginalidad. Era una vivienda amplia, de 3 pisos, con vista al canal. Desde afuera no había nada que anticipara lo que ocurriría dentro. Durante la madrugada, Ronald tomó un rifle que pertenecía a su padre. Recorrió cada habitación, uno por uno. Todos los miembros de su familia fueron alcanzados mientras dormían en sus camas. Los cuerpos quedaron en posiciones similares boca abajo, sin signos de defensa. Ninguno presentó indicios de haberse levantado tras el primer disparo. Ese detalle desconcertó desde el inicio a los investigadores. El arma utilizada producía un estruendo considerable. En una casa cerrada, el sonido habría sido imposible de ignorar, y aún así, nadie reaccionó. No hubo pasos en el pasillo, no hubo puertas abiertas y no hubo intento de escape. Cuando la policía llegó al lugar, encontró la escena intacta. No había señales de ingreso forzado, no faltaban objetos de valor. El arma fue localizada dentro de la vivienda y el responsable no había salido de allí para volver a entrar. Ronald fue interrogado durante horas. Al principio sostuvo que alguien más había entrado a la casa. Habló de una posible venganza. Luego insinuó la participación de personas relacionadas con el crimen organizado. Cada versión entraba en conflicto con la anterior. Cada explicación se deshacía ante las pruebas, hasta que finalmente confesó. Admitió haber sido el responsable de lo ocurrido. Dijo que escuchaba voces. Dijo que esas voces no lo dejaban dormir, que lo empujaron a hacerlo. Esa declaración se convirtió en el eje central de su defensa posterior. Durante el proceso judicial, fue sometido a múltiples evaluaciones psiquiátricas. Los especialistas coincidieron en un punto esencial. Comprendía la naturaleza de sus actos, sabía lo que hacía, sabía cuándo lo hacía y sabía que estaba mal. El tribunal no aceptó la alegación de incapacidad mental. En noviembre de 1975, Ronald fue declarado culpable de 6 cargos de homicidio en segundo grado y sentenciado a 6 penas de prisión perpetua consecutivas. No existía posibilidad real de libertad y el caso parecía cerrado. Sin embargo, lo ocurrido dentro de la casa no terminó ahí. Un año después, la vivienda fue adquirida por la familia Lutz. George y Kathleen Lutz se mudaron junto con sus 3 hijos. Permanecieron allí apenas 28 días. Tras ese breve periodo, abandonaron el lugar asegurando haber vivido una experiencia extrema. Una experiencia marcada por ruidos inexplicables, olores persistentes, cambios de conducta y una sensación constante de amenaza. Su relato fue publicado en un libro que se convirtió en un fenómeno editorial. Poco después llegaron las adaptaciones cinematográficas. El nombre de Amityville comenzó a circular asociado a fuerzas invisibles y presencias oscuras. El público adoptó esa versión con rapidez. Ronald, desde el principio, observó cómo su caso adquiría una dimensión distinta. A lo largo de los años, modificó su testimonio en múltiples ocasiones. En algunas entrevistas afirmó que su hermana había participado, en otras que varias personas estuvieron presentes. En ciertos momentos, reforzó la narrativa sobrenatural y en otros la negó por completo.
Ninguna de esas versiones fue respaldada por pruebas materiales. Las reconstrucciones oficiales establecieron que actuó solo, que no hubo cómplices, que no existió un evento externo que desencadenara lo ocurrido esa madrugada. El factor determinante fue una combinación de consumo prolongado de sustancias, resentimiento acumulado y una estructura familiar profundamente deteriorada. Las voces nunca pudieron ser comprobadas clínicamente. Los especialistas señalaron que podían formar parte de una estrategia defensiva posterior a los hechos. Años más tarde, el propio abogado de la familia Lutz admitiría que varios elementos del relato habían sido exagerados. Algunas escenas fueron construidas para reforzar el impacto narrativo. El fenómeno cultural ya era imparable. La casa, mientras tanto, fue modificada. Se cambiaron ventanas, se alteró la fachada, se renumeró la dirección durante un tiempo. Aún así, su imagen quedó fija en la memoria colectiva. Ronald DeFeo Jr. pasó el resto de su vida en distintos centros penitenciarios del estado de Nueva York. Presentó numerosas apelaciones y todas fueron rechazadas. Nunca logró una revisión favorable en su condena. El 12 de marzo de 2021, falleció bajo custodia a los 69 años. Nunca ofreció una versión definitiva, no dejó una explicación final y el expediente permaneció igual que el primer día. Lo ocurrido en Amityville no necesita elementos añadidos, no depende de presencias invisibles ni de narrativas externas. Se sostiene por la crudeza de los hechos comprobados, por las inconsistencias del relato de su autor y por el silencio absoluto de una casa que durante una madrugada no emitió una sola señal de auxilio. 6 personas ya no despertaron, una vivienda quedó marcada para siempre y un hombre pasó a formar parte de la historia criminal más inquietante de los Estados Unidos. Suscríbete y activa la campanita. Si te gustan las historias, mira este video y esta lista de reproducción. Yo soy Dan. Hasta la próxima.